El canal del Congreso presenta Qué gusto saber que me acompañan nuevamente en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y estamos listos para presentarles una mesa de análisis. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos ha puesto de cabeza la problemática migratoria. Su amenaza ante una posible declaratoria de emergencia nacional por una supuesta invasión de inmigrantes, pues ha puesto en vilo esta relación bilateral, la de México y Estados Unidos, la relación más importante de México con el mundo, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. En este programa hablamos de frontera, de deportaciones, de migración, de las contribuciones que hacen los migrantes a la economía de Estados Unidos y de todo el desafío de la narrativa antimigratoria de Trump. Les pido por favor que me acompañen. La crisis migratoria mundial es un fenómeno complejo y multifacético que atrapa la atención de gobiernos, empresas, organizaciones sociales, grupos de interés y organismos regionales e internacionales. Además, genera enormes beneficios para el crimen organizado transnacional que explota la vulnerabilidad de los migrantes. Las cifras migratorias y de solicitantes de asilo han aumentado de manera exponencial en las últimas décadas. Según la ACNUR, en el año 2023 se registraron 110 millones de personas desplazadas a causa del incremento alarmante de los conflictos bélicos, persecuciones y violaciones de derechos humanos en diversas regiones del mundo, aunado a la pobreza extrema. Desastres naturales y personas que buscan protección en países más seguros. Desafortunadamente, la comunidad internacional no está avanzando en soluciones globales coordinadas debido al ímpetu nacionalista y xenófobo que impera en el mundo. Con una política nacionalista y xenófoba, Donald Trump regresa a la Casa Blanca con una consigna de total hostilidad hacia los migrantes. Para hablar de un tema tan preocupante para las comunidades migrantes de Estados Unidos y de otros países del mundo, nos acompañan en esta mesa de análisis desde la antigua planta de bombeo de Xotepingo, Martín Íñiguez, profesor de la Universidad Iberoamericana y un especialista en temas migratorios. Bienvenido, Martín. Gracias, Ren. Nos acompaña la doctora Patricia Escamilla Ham. Ella es investigadora y una especialista en seguridad fronteriza en la relación México-Estados Unidos. Bienvenida, Gracias. Patricia. Y nos acompaña Graciela Muñoz Parcero. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y es una analista de lo que pasa en el mundo. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias, Rina. Patricia, traemos a un Trump recargado con un mandato superpoderoso y poniendo por delante de su política pública la consigna antimigrante. ¿Qué posibilidades hay y qué significaría una posible declaratoria de emergencia nacional en Estados Unidos frente a lo que pasa en la frontera sur? Bueno, estamos a un par de semanas de que tome posesión Donald Trump. Y como lo acabas de decir, él ya está mandando, ¿no? Dando órdenes. ¿Qué va a hacer? Ya declaró que el primer día de su administración, que será el 20 de enero del 2025, va a empezar deportaciones masivas de personas que están en Estados Unidos con un estatus migratorio irregular, que se les conoce también como indocumentados. Eso es lo primero que ha declarado desde su campaña, ¿no?
Y la pregunta que muchos nos hemos hecho es si realmente va a cumplir y qué se necesita para que cumpla con esa promesa. No sabemos, no tenemos una bolita mágica que nos diga qué va a hacer o qué no va a hacer, pero sí podemos ver que hay factores que nos hacen creer que probablemente hay un 51% de probabilidades de que sí trate de cumplir con sus promesas de campaña. La principal sería hacer deportaciones masivas, sacar de Estados Unidos a todos las personas que no tienen permiso para estar allá. Entonces, ¿qué se necesitaría? Un acta de emergencia nacional. Sí y no, porque hay cosas que puede hacer, por ejemplo, lanzar redadas en los sitios de trabajo, que probablemente lo haga porque es una de las, digamos, menos difíciles acciones para identificar, detectar a personas que no tienen documentos para trabajar. Recordemos que en Estados Unidos hay muchísimo, la economía depende de personas que no tienen permiso para trabajar y que sin esas personas, sin esos trabajadores, la economía de Estados Unidos estaría en problemas. Entonces, esa sería una de las medidas que no necesariamente requiere una declaración de emergencia nacional. Y bueno, hay otras medidas, ¿no? Él habla mucho de sacar, primero en su lista estarían los criminales, ¿no? Que en cierta manera podría decirse que se pueden identificar. Y por criminales estamos hablando de cualquier persona que haya cometido una violación a un delito, ¿no? Hasta podría ser hasta manejar, por ejemplo, en estado alcohólico, ¿no? Algo así. O sea que después podemos platicar de cuáles son las circunstancias en Estados Unidos que le pueden permitir tomar medidas drásticas. Claro, pero a ver, aquí la pregunta es, Martín, con una posible declaración de emergencia nacional en la frontera, ¿tendría que pasar por el Congreso? Digo, ahí sabemos que tiene mayorías Donald Trump. O sea, no necesitamos del Capitolio. Se llama una orden ejecutiva. Lo han hecho no solamente él, todos los presidentes. Pero yo creo que hay que rescatar qué puede hacer él. Sí. Pero ya fue presidente. Eso es donde tenemos que ver los antecedentes. Ya sabe. Ya sabe él cómo para dónde va el negocio. Y déjenme decirles, porque todo el mundo está así como que bien temeroso de lo que va a hacer. Vamos a bajarle 2 rayitas al nerviosismo. Quien más ha deportado migrantes no fue Donald Trump, fue Barack Obama. En su periodo, cerca de 2.800.000 mexicanos fueron deportados, solamente mexicanos, que es una brutalidad. Pero en los 4 años de Donald Trump había una deportación que oscilaba entre 250.000 a 320.000 migrantes indocumentados de todas partes del mundo. En total fueron 1.200.000. De esos, entre 50 y 60% eran de origen mexicano. Por lo tanto, estamos hablando de arriba de 500.000, 650.000 mexicanos fueron deportados. Pero ¿qué es la característica de esto? Que hay estados básicos de la deportación. Y por eso creo que el gobierno mexicano tiene que tener medidas preventivas en ciertos estados, donde tradicionalmente ya sabemos que Donald Trump va a aplicar esta mano dura. ¿Cuáles de esos estados? El primero, de pura obviedad, Texas. ¿Y por qué Texas? Porque es un estado conservador, republicano, y que algo muy importante, tienen que estar de acuerdo normalmente los gobernadores con las políticas federales para que esto se pueda dar. Entonces, ¿por qué Texas y por qué no California, que es el que mayor concentración tiene de mexicanos allá? Porque a diferencia de Texas, California ha sido manejado durante muchos años por los demócratas. Entonces, por lo tanto, uno diría, ¿por qué sí Texas y por qué no California? Claro. Porque Los Ángeles es considerada ciudad santuario, donde eso no se puede dar. Entonces, sí hay que verlo, que no es lo mismo Georgia, donde también va a haber deportados, matices, Nevada, etcétera. Pero ¿cuál es la enorme diferencia que hubo entre Barack Obama y Donald Trump? Que los deportados
que hubo eran personas que llevaban de 10 a 20 años viviendo en Estados Unidos. Esta es la enorme y brutal diferencia, que ya platicaremos qué medidas preventivas se pueden hacer. Y nada más les quiero adelantar algo. Hubo fundaciones de origen mexicano, como la Fundación Carlos Slim, que hicieron mucho más que el propio gobierno mexicano. Lo vamos a platicar en otro bloque. Claro. A ver, el tema de utilizar el ejército, Graciela, para revertir la supuesta invasión de migrantes, que esa es la narrativa o el storytelling que da Trump. Es decir, las leyes estadounidenses permiten sacar al ejército para ayudar y coadyuvar en las deportaciones. Sí lo permiten, pero en este caso, él está manejando muy bien el discurso. Está amenazando con deportar y ya sabe a qué lugares va a ir, y en caso de que se requiera la fuerza del ejército, lo haría. Pero no en todos los casos va a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Como menciona el doctor, ¿no? Ya están los lugares donde trabajan los migrantes, irregulares, restaurantes, pizca de algodón, jitomate, todo eso. Entonces, obviamente ya los tienen detectados y saben quiénes son los que los contratan, y ahí se van a ir directamente. Entonces, algo que no se ha mencionado con Trump, lo que pasó y generó mucha indignación, y el gobierno mexicano prácticamente no dijo nada, fue la separación de familias. Sí. Las deportaciones, pero que separaban menores, que separaban a los padres. Entonces, uno de los puntos que dijo Trump, sobre todo el nuevo zar, se me fue el apellido, y dijo claramente, Tom Homan, dijo claramente, no voy a deportar ahora familias completas, porque es lo que se merecen, estar juntas pero deportadas. Entonces ahí ya hay una línea de que no se va a utilizar el ejército. Y también hay que ver económicamente si estas deportaciones van a contribuir, porque también es mucho gasto nacional para Estados Unidos, ¿no? Sí, hay que hablar de los impactos económicos de estas políticas trumpistas. Perdón, una aclaración, no es que sea el ejército. Sí, es la Guardia Nacional. Y no se permite nada más así, no tiene que haber permite ciertas aquí, condiciones. Como Por eso ejército era lo no que se mencionaba. permite. Sí. La Guardia Nacional, que son reservas. Es diferente al ejército, pero sería la Guardia Nacional, que en otro espacio lo podemos platicar, la diferencia entre ejército y Guardia Nacional. Claro, pero en este caso no se va a utilizar porque ya tienen detectado a quién van a empezar a deportar desde que tome posesión el 20 de enero de 2025. Sí, y así va a ser, se va a dar. Ahora, ¿qué otras acciones ejecutivas puede tomar Donald Trump? Por ejemplo, cierre de la frontera. Lo vimos también en el caso de Biden. Ahí ves un diferenciador entre la política de Biden y la política de Trump, Patricia. Bueno, cuando hablamos de que Trump va a cerrar la frontera, su sueño dorado sería poder construir un muro que realmente sea impenetrable, ¿no? Como viene amenazando desde 2015. La realidad es que en cuanto a infraestructura física, ya hay poco que puede hacer. Tenemos que recordar que la frontera es un lugar no solo en el que hay flujos ilícitos, sino también hay flujos lícitos. Claro. Todo el comercio que cruza de ambos lados de la frontera y que es fundamental. No se puede cerrar la frontera en ese sentido. Pero ¿qué puede hacer? Puede, agregar otro cachito del muro, puede poner más agentes de la patrulla fronteriza, pero sobre todo puede emitir órdenes ejecutivas o, por ejemplo, cambiar algunos programas que existen ahora y que son para facilitar la migración legal. Por ejemplo, el de las citas que los migrantes que entran a México de forma irregular, desde aquí pueden solicitar una cita con las autoridades migratorias para pedir asilo. Se llama el CBP One. Es una plataforma que hemos platicado que no funciona, ¿no? Es una plataforma que representa un programa para que las personas que quieran solicitar asilo puedan pedir una cita y iniciar un proceso con las autoridades migratorias a ver si les permiten quedarse en Estados Unidos. Eso
Trump por ahí ha hablado de que lo va a eliminar. Esa sería una forma de cerrar la frontera, o sea, empezar a cerrar las oportunidades para que entren migrantes de forma legal. Pero, por ejemplo, bueno, ha dicho, Tom Homan precisamente acaba de estar en Texas y dijo que le encanta el modelo tejano que pusieron en el río. Esa es una de las porciones de la frontera donde hay río. Tienen unas ¿cómo se llama ese alambre de púas? Y tienen a los la Guardia Nacional de Texas está resguardando la frontera. O sea, a Tom Homan le encantó. Tom Homan es el que va a ser el zar de la frontera cuando empiece la administración de Trump. Entonces, ese tipo de medidas son las que podrían usarse para cerrar la frontera. Claro. Ahora, sin embargo, déjenme nada más aclarar 2 puntos, ¿no? Uno, las órdenes ejecutivas que él puede emitir, creo que tienen que ver con 2 modelos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Uno es ir sobre las familias, que lo dijo Tom Holmes, pero que ahora hay una enorme y brutal diferencia con esta propuesta que están haciendo, y que hay que recordar que Tom Holmes comenzó con Barack Obama. Ojo, no se nos olvide. ¿El zar fronterizo de Trump? El zar fronterizo de Trump Homan vino desde Barack Obama, es decir, no es la primera vez que está en el poder. Claro. Entonces, por lo tanto, hay que analizar también lo que hizo Barack Obama. Entonces, lo que hace Barack Obama y Donald Trump, les puedo decir que en términos cuantitativos fue malo de Barack Obama, pero eran los que intentaban cruzar. Aquí la diferencia es las familias que están viviendo en Estados Unidos, que esto es lo peligroso que usted la doctora precisamente sobre la separación de las familias. Sí. Aquí ya no es separación, aquí vámonos completitos, los que no pasen. Y entre ellos estaría la afectación, que eso es lo que a mí me preocupa mucho, de los jóvenes que están en un programa DACA, que tal vez la gente que nos esté escuchando sepa lo que es DACA, pero es precisamente una orden ejecutiva que dio Barack Obama para aquellos jóvenes que llegaron siendo menores de edad a Estados Unidos no puedan ser deportados. Más o menos son como 700,000, pero la enorme mayoría de estos son de origen mexicano, que es aquí lo riesgoso de esto. Entonces están en stand-by porque esto es una orden ejecutiva, es decir, no es ley. Entonces, y por lo tanto, cada 2 años tienen que renovarla. Entonces él podría decir, ya no se renuevan esos permisos. Pero aquí lo interesante es que estamos hablando como si nada más a los afectados seríamos los mexicanos, no, digamos. Todos. Pero acá, por ejemplo, si van a los centros de trabajo, los patrones, ¿no? Los empresarios, los que son los dueños de los campos agrícolas, por ejemplo, no van a estar muy contentos de que lleguen y les quiten a sus trabajadores, porque aparte es un costo enorme, como dijimos, es un beneficio. Se calcula que de los migrantes indocumentados se generan como 4.5 trillones de dólares de Estados Unidos, ¿no? Para la economía estadounidense. Entonces, va a haber reacciones o ya preparación de ahorita, antes de que van a decir, no, a mí no vienes y me vas a tocar a mis trabajadores. Y además una ¿no? contracción económica en Estados Unidos con la falta de mano de obra migrante, pues reduce el PIB y esto genera más migración. Entonces se está dando prácticamente un tiro en el pie, justamente como lo dijo Marcelo Ebrard, Graciela. Lo que iba a decir de Barack Obama es que Barack Obama tenía ese carisma ante todo el mundo, ¿no? Y lo hizo muy por debajo del agua. Sí. Entonces, somos los especialistas los que sabemos todas las deportaciones que hizo. ¿Y qué es el gobierno mexicano? Nada. Y lo del asilo sí hay que ponerlo en cuestión, porque el asilo tiene que ver si son perseguidos políticos, si su vida está en riesgo, porque esto viene desde la Convención de Ginebra de 1951. Entonces hay que ver qué casos son de asilo y qué casos no. Entonces, algo que no solamente son los mexicanos, aquí es cuando se podrían beneficiar los venezolanos,
venezolanos por el sistema de gobierno que tienen. Entonces hay que ver, por eso, como dijo la doctora, se puede desaparecer ese programa porque dar asilo no es cualquier cosa. Pedir asilo no es fácil, bueno, es fácil, pero que el Estado receptor que dé el asilo es un tema que ni México da asilo tan fácilmente, pero está la ACNUR presionando, pero aquí el tema ya con el SAR de la frontera va a ser un tema muy fuerte y hay que ver obviamente en qué caso se va a dar asilo político. Sí, nada más una aclaración, es para sacar cita en el CBP One, tú primero tienes que solicitar refugio en el país donde estás pasando. En este caso, los que llegan por México primero tramitan su solicitud y te dan una visa humanitaria. Si no tienes la visa humanitaria, no puedes sacar cita en el CBP One. Ahora México ha puesto condiciones complicadísimas para que te den la visa humanitaria. Por eso es que se ha reducido el número de solicitudes de refugio en Estados Unidos, porque si no tienes ese papelito no lo puedes tramitar. Y eso tarda entre 3 y 6 meses. Y es una broncotota, entonces por Pero eso ¿sabes se ha qué? reducido. Eso no es para todos, es que aquí como en otros casos hay algunos que se les facilita muchísimo sacar la cita y otros no. Yo acabo de conocer a unos parientes de la esposa de mi primo que vienen de Ucrania y yo no podía creerlo cuando llegaron aquí a México y estuvieron aquí 2 días y ya se iban a Tijuana y yo les trato de dar la lección. No, es que para sacar la cita, y me dijeron, no, la acabamos de sacar ahorita, ya nos la dieron, llegaron a Tijuana, inmediatamente los dejaron pasar. En menos de 2 semanas ya estaban instalados en Los Ángeles, con trabajos, con acceso a servicios de salud y todo. Pero tendrá que ver la nacionalidad. Claro que sí, claro. Nacionalidad y racial, totalmente. Por supuesto. Cubanos, ucranianos, tienen tratos diferentes. Venezolanos. Haitianos, sí. O sea. Entonces, sí es que por cada uno de ellos, y obviamente esto es darwinismo al 100%, y normalmente ven mucho tu nivel educativo. O sea, los gringos son bien selectivos. Sí, bueno, permítanme hacer un corte. Regresamos. Entre el 2020 y el 2024 hubo un aumento del 846% de personas en situación migratoria irregular en nuestro país, muchas de las cuales desean emigrar hacia Estados Unidos. Venezuela, Honduras, Guatemala concentraron el 63.2% de las 828.505 personas en esta condición, integradas en un 31% por mujeres y un 14.6% de niños y adolescentes, reflejando la alta vulnerabilidad de estos grupos. De las 4 rutas principales de tránsito irregular, la ruta del Golfo, que incluye los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, es la más transitada y peligrosa para quienes intentan llegar a Estados Unidos. En la última década, al menos 4.865 migrantes han perdido la vida en la frontera, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. La catarsis migratoria mundial ha levantado un apetito nacionalista, xenófobo y nativista en muchos países del mundo. En este contexto, Estados Unidos ha sido uno de los principales exponentes con Donald Trump a la cabeza, quien arremetió con una política de estricto control de las fronteras, la construcción del muro fronterizo con México y la política de tolerancia cero que detuvo y separó a familias enteras en la frontera sur. Durante su primer mandato, Trump redujo la entrada de refugiados, intentó acabar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA,
por sus siglas en inglés, e instrumentó un enfoque más severo contra las ciudades santuario, amenazándolas con recortes de fondos federales si no cumplían con las políticas migratorias federales. Por otro lado, suspendió visas de trabajadores temporales argumentando la necesidad de proteger empleos estadounidenses y expulsó a indocumentados reduciendo plazos y procesos judiciales para la deportación. Seguimos adelante comentando sobre la migración en épocas trumpistas. Graciela, tenemos las caravanas migrantes desde el 5 de noviembre, día en que Trump consigue la victoria para tomar posesión del cargo el 20 de enero, pues todo el mundo se apresura a llegar a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo México para disuadir estas caravanas o qué política estamos enfrentando de acuerdo a este miedo, este temor que tiene la gente para llegar y apresurarse para conquistar el sueño americano? Bueno, antes de empezar con esto del 5 de noviembre, históricamente estas caravanas vienen desde 2016. No es algo nuevo que estemos enfrentando como país, que tenemos dos, tres, tránsito, destino y origen. Entonces, es una temática de porosidad de la frontera sur y que desde 2016 tiene que ver con el Triángulo del Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? Todo lo que es la parte centroamericana. Entonces, ha aumentado un porcentaje muy grande, sobre todo de MENAs, de menores migrantes no acompañados, que se utiliza mucho ese término para los estudiosos en Europa, y aquí en México lo utilizamos como niños y niñas menores migrantes no acompañados, que han aumentado un 25% de 2016 ahorita, o sea que es bastante. Entonces, ¿qué pasa? Pues caen no en un caos, en un miedo, y piensan que adelantando las caravanas van a llegar antes de Estados Unidos. Lo que no saben es que van a ser cooptados en todo este terrible tránsito que hay desde frontera sur, desde Guatemala, y muchos no vienen desde Guatemala, también vienen desde el tapón del Darién, que es una zona bastante compleja de cruzar, que es este pantano, esta selva entre la frontera de Colombia con Panamá, ¿no? Es algo que no se habla mucho y que la gente debe saber, que no todos los migrantes que van hacia Estados Unidos solo son de Centroamérica, ya es esta migración norte-norte, sur-sur, y vienen sobre todo de Venezuela, también de Perú, de diferentes partes, y pasan la zona del Darién. ¿Qué está haciendo México? Pues Claudia Sheinbaum dijo que lo primero era, pues, esto de generar deportaciones, obviamente, a los países de origen, cosa muy diferente a política de retorno. Una política de retorno es: yo te compro tu tiquete de avión, regresas y puedes regresar en 5 años, como pasaba en la Unión Europea. Aquí es deportar, ya no regresar, y obviamente ella está tratando de controlar frontera sur. Pero aquí la cosa es la política pública que ha hecho. O sea, tenemos un problema de frontera sur, no de ahorita que entró Trump otra vez. Esto viene desde su primera elección, dentro de Barack Obama. O sea, tenemos un problema con frontera sur desde hace más de 70 años que no ha sido resuelto. Y algo que yo creo que la nueva presidenta debe revisar, la ley de inmigración de 2011, porque somos muy nuevos en inmigración. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es decir que no, que va a hablar con Trump para evitar estas deportaciones, estas caravanas, pero claro, es un peregrinar y un sufrir de los migrantes, niños, niñas no acompañados, mujeres embarazadas, adultos mayores, estas caminatas desde Tapachula, y muchos son cooptados, algo que después vamos a ver, ¿no? Por los cárteles, tráfico de personas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la nueva presidenta? Pues entrar en diálogo ya con Cancillería. Estuvo hace poco el canciller José Ramón de la Fuente, estuvo en un centro de detención en Dallas, habló con mexicanos, ¿no? De qué se va a hacer, como nosotros protegiendo a nuestros nacionales. Sí. Esto es muy criticado, pero algo que viene en la migración y que ahorita veo que Claudia Sheinbaum está revisando, es esta política de ver por sus nacionales, ¿no? O sea, los mexicanos, o sea, por eso Juan Ramón, el canciller, fue a ver a los mexicanos, no se hablaron de otras nacionalidades. Aquí lo preocupante es cómo van a parar estas caravanas si realmente no hay una seguridad fronteriza
en el poroso sur, ¿no? O sea, como aquí la doctora que es especialista en seguridad, podemos ver que realmente uno llega a Guatemala, a esa zona, y solamente hay, bueno, bienvenidos a México, a diferencia de la frontera norte. Entonces aquí lo que ella hace es decir, bueno, vamos a hablar ya con Cancillería, vamos a hablar con Trump, pero pues lo que debería de hacer es cerrar un poco la frontera. Claro que esto implica una serie de violaciones a los derechos humanos y ver qué va a pasar, ¿no? Pero realmente estas caravanas migrantes ha sido un problema estructural ya que tiene México desde 2016. Entonces estamos hablando de que tenemos que revisar nuestra política interna, nuestra política pública, y creo que la nueva presidenta lleva muy poco en el poder como para hacer cambios, pero algo que sí ha sido muy bueno, que ya el canciller fue a Texas, ¿no? Como mencionaba el doctor, ¿por qué Texas? Porque Texas siempre, históricamente, estado blanco, estado republicano, ¿no? ¿Y por qué no fue a otros lados o a Phoenix? Me tocó en un viaje de regreso en Phoenix, venían muchísimos migrantes y que ya se les había terminado la visa temporal, que eran trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces también esa es una medida antes de ahorita, o sea, eso fue hace un mes, que ya están retornando a los migrantes de Guerrero, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, digo, ¿de dónde vienen? No, pues es que nos dedicamos a la tala de árboles, estuvimos 3 años, pero ahora ya con lo de Trump, pues ya nos pidieron regresar, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las caravanas migrantes seguirán hasta que el Estado mexicano ponga realmente algo fuerte en frontera sur. Sí. Ahora, hay algo, Martín, que digo, es importante comentar. La gente está atemorizada, aterrorizada. Hay una paranoia en las comunidades migrantes de mexicanos en Estados Unidos. Pueden venir redadas, atropellos a los derechos humanos, detenciones en centros de trabajo, en hospitales, en iglesias. Lo dijo Tom Homan. ¿Cómo poderse defender ante esto? ¿Y qué está haciendo la red de protección de los consulados en México? Esa es una pregunta bien interesante. Primero, las comunidades se tienen que organizar entre ellos a través de las redes sociales. De hecho, ahí en la Universidad Iberoamericana, donde doy clase en la maestría, hicimos unos pequeños TikTok de apoyo a los solicitantes de refugio en México, paso a paso cómo lo debes de hacer. Y también hicimos uno en criol para los haitianos, porque es un tema también bien interesante. Pues lo mismo que hicimos allá se puede reproducir en Estados Unidos a través de las propias comunidades. Saber qué hacer cuando te llegue alguien del ICE, tener tus papeles en regla, procurar no cometer ningún tipo de infracción, ni aunque sea administrativa en Estados Unidos, como pasarte un alto. Y en serio, todo esto hoy va a pesar mucho, y tener una asesoría previa con un abogado especialista en migración, y el otro tener contacto directo con el consulado. Y bueno, no podemos olvidar que los migrantes aportan también a las arcas nacionales de Estados Unidos, pagan impuestos federales, estatales, locales. Patricia, ¿cómo puede ser que los vayan a deportar sin un previo juicio? Bueno, en teoría no se puede deportar a nadie. Todos tienen que tener un juicio de deportación. Ahí es donde entra digamos, la cuestión de la práctica, ¿no? En Estados Unidos y en México también, o sea, son procesos muy tardados. En Estados Unidos, por ejemplo, un juicio de deportación en teoría debe de tardar 180 días. La realidad es que puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. No sabemos. Hay una escasez de jueces migratorios, que es una de las cosas que el gobierno de Trump debe dedicarle más recursos para contratar más jueces, poner más jueces de migración para poder agilizar los trámites. Pero aún así, no es fácil. Lo que podría pasar es que el hecho de que muchos de los jueces que van a estar durante la administración de Trump son simpatizantes de su proyecto MAGA, que es Make America Great Again, Haz América Grande nuevamente. Entonces puede ser que sean favorables en sus... No le exijan a Trump
lo que le exigirían a cualquier otro presidente, ¿no? Pero sí, en teoría, todo deportado potencial debe de pasar por un juicio. Ahora, creo que es importante que dividamos lo que es la política migratoria de México. La declaración que hizo la presidenta ayer se refiere a los posibles deportados de la administración Trump. O sea, que sería a partir de enero 2025, que si cumple con su palabra va a deportar a millones, ¿no? Millones de indocumentados. Esa sería la respuesta a la política de Trump. Sí. Es la que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debe de prepararse para recibir principalmente a los mexicanos. O sea, ¿qué vas a hacer si te llegan un montón de mexicanos? Ahora, hace rato tú mencionaste algunas cifras. Por ejemplo, el año fiscal de México de 2024 se deportaron a más de 136,000 mexicanos. O sea que sí estamos acostumbrados a recibir mexicanos deportados o retornados, ¿no? Lo que la presidenta dijo es: no vamos a recibir a extranjeros, ¿no? Ese es un tema. Otro, quería comentar lo que dice Graciela, es muy cierto. La frontera de México con Guatemala es bien chiquita, pero es totalmente porosa. Hay 760 pasos informales y unos cuantos formales, ¿verdad? Yo pasé hace poco, entramos nomás como si nada, nadie nos dijo nada, comimos, pasamos el día y del otro en Guatemala, y luego regresamos, y creo que ahí sí nos pidieron el pasaporte, pero así muy informal, ¿no? Entonces, no es fácil cerrar tampoco esa frontera, no es fácil poner a la Guardia Nacional y a los militares y cerrar el paso. Entonces, lo que se puede hacer es lo que se ha estado haciendo, que es una política de contención y disuasión, que es, pues, detenerlos, revisar sus papeles, canalizarlos, si se van a quedar a pedir asilo en México, si quieren seguir hacia el norte, y si van a seguir hacia el norte, México los deja o no los deja, etcétera. Exacto, ¿no? entonces, a ver, aquí, Graciela, el punto de negociación, Claudia Trump, es que nada más vamos a recibir a los mexicanos indocumentados, pero no a los venezolanos, no a los haitianos, no a los ucranianos, a los rusos, cualquier otra nacionalidad. ¿Esto lo ves viable? ¿Qué opinión tienes de eso? Definitivamente estoy de acuerdo con la presidenta, porque como política migratoria tiene que ver por los nacionales, por nosotros. Estamos enfrentándonos a Trump, que no es algo nuevo para la política migratoria mexicana, el modus operandi de Trump, pero sí tiene que ver con que tiene que ver por los mexicanos. Y creo que también es viable que deporten, por ejemplo, a todo lo que es el Triángulo del Norte, que tenemos el Triángulo del Norte, sí, en Centroamérica, ¿no? Entonces eso está bastante bien. Aquí la cosa es que, como decía hace rato el doctor, o sea, los millones de mexicanos que están allá, o sea, que son realmente productivos, y como decían, en ciertos centros van a afectar, pero se van a ir directamente sobre los irregulares. Entonces aquí es cuando la presidenta va a dar esta protección. Y algo que acaba de decir ayer también, y lo estaba leyendo, es que todos los estados fronterizos, los gobernadores deben de tener planes para recibir a los deportados mexicanos solamente para insertarlos a trabajo y a la economía nacional. Entonces, aquí se está viendo ya una política más nacionalista, viendo por nuestros connacionales, que está bien vista. Y bueno, como dijo el doctor, le recortan el presupuesto a Secretaría de Relaciones Exteriores, pero aún así va el canciller, el doctor Ramón de la Fuente, a presentarse un centro de detención para hablar con los mexicanos. Entonces aquí la línea es clara, estamos con los mexicanos. Claro que vamos a ser muy criticados, van a decir, están violentando los derechos humanos, están violentando a los venezolanos, a los haitianos, a los guatemaltecos, a los salvadoreños, ¿no? Pero aquí la vía vamos a proteger
a nuestros nacionales. ¿Cómo se lo veo yo como migrantóloga? Está aplicando una política migratoria cerrada. Bueno, pues es que recordemos que detrás de la política pública antimigración de Trump existen personas de carne y hueso, los migrantes que tienen sueños, que tienen sentimientos y sobre todo derechos. Volvemos. La política fronteriza de Donald Trump buscó reducir drásticamente la inmigración mediante un enfoque punitivo y restrictivo. No obstante, los flujos migratorios aumentaron hacia finales de su mandato por factores externos, como la pobreza y la violencia en Latinoamérica, el final de la pandemia y la creencia de que sería más fácil entrar y quedarse en Estados Unidos durante la presidencia de Biden, quien detuvo en promedio a 2.2 millones de inmigrantes irregulares en la frontera sur, frente a los 593,000 de Trump. Destaca que a lo largo de este periodo, el abanico de nacionalidades de los inmigrantes irregulares procedentes de países distintos a México o el Triángulo Norte aumentó de modo exponencial, representando en 2024 el 61.54% frente a menos del 8% en 2018. Antes de la investidura de Donald Trump y la inauguración de su segundo mandato presidencial, millones de migrantes buscan llegar a Estados Unidos. Caravanas de migrantes originadas principalmente en países de América Central aceleran su marcha para llegar al sur de México y emprender su recorrido hacia la Unión Americana. México, como país de origen, tránsito, destino y retorno, logró reducir en un 75% el flujo de migrantes hacia Estados Unidos como parte de una negociación con Donald Trump que incluía a la Guardia Nacional para detener los flujos migrantes. Recientemente, Trump ha emitido una nueva amenaza: imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si el gobierno de México no frena los movimientos migratorios y el tráfico de drogas a través de nuestra frontera compartida. Este tipo de presión ha reavivado las tensiones bilaterales, poniendo en evidencia la complejidad de la relación y los asuntos espinosos en torno a la migración, seguridad, frontera y comercio. Continuamos en esta mesa de análisis comentando sobre los desafíos migratorios en épocas trumpistas. Martín, Donald Trump amenaza directamente a México con imponer 25% de los aranceles a las importaciones mexicanas por el flujo de migrantes y de drogas. ¿Por qué hay un cambalache de temas? Es decir, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver migración con drogas, con el tema del fentanilo? ¿Cómo es que lo maneja así Donald Trump? Es decir, ¿cuál es la racionalidad atrás de todo esto? Bueno, hay que entender que él es empresario. No es un político sistémico, sino antisistémico, y que ya lo ha hecho. De hecho, él se mofaba en la época de López Obrador, que habían doblegado al gobierno para poner Guardia Nacional en la frontera sur y que salieron gratis más de 20,000 soldados en la frontera sur. Y él se mofaba de esto porque en realidad lo hizo. Fue la misma amenaza. Entonces es una forma él de doblegar a sus negociadores, a sus contrapartes. Y yo creo que la respuesta de Claudia Sheinbaum hoy ha sido muy interesante como poder ejecutivo, decir, ¿qué crees? Vamos a poner límites. No es como era antes. Somos socios comerciales con más de 600,000 millones de dólares tan solo el año pasado, que es una brutalidad de dinero. Entonces yo creo que aquí es precisamente lo que tiene que México negociar. Ya no somos el patio trasero de ellos. Claro. Eso ya se acabó. Somos tema de seguridad nacional. Por lo tanto, si quieren que el tema del narcotráfico, particularmente el fentanilo,
y el tema de migración se acabe, solamente se puede dar a través de una cooperación. Bis, y no a través de imponer aranceles a otro país, porque somos su primer socio comercial. Entonces, esto yo creo que entre la lógica de poder se me hizo muy buena la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido también la actuación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard, el trabajo que está haciendo el secretario de Hacienda. Pero la pregunta es, ¿tendremos los recursos necesarios para poder hacer todo esto? Y que también nunca se nos olvide que mientras Estados Unidos sea demandante de drogas, siempre va a haber quien les lleve las drogas a ellos, de cualquier parte del planeta. Entonces, el trabajo primero tiene que ser ellos, y el otro tema que también Marcelo Ebrard, cuando era canciller, lo puso. Tráfico de armas. Tráfico de armas. Es ahí el meollo del asunto. Quien pone los muertos es México. Ahora, Graciela, Donald Trump ha dicho que los migrantes trafican fentanilo. Esto es una gran mentira, como se suman muchas otras, que estamos envenenando la sangre de Estados Unidos, que hay una invasión de migrantes cuando los números dicen otras cosas. ¿Qué hacer para detener esta narrativa? Es decir, ya conocemos a Trump los primeros 4 años de su mandato. Con lo que nos ha dado, es decir, en materia de aprendizaje, ¿cómo podemos contener esto? Pues antes que nada, o sea, mentira total que los migrantes trafiquen fentanilo, ¿no? Entonces, algo que debe de hacer el gobierno mexicano es decir, sí, hay migrantes irregulares, sí, todos tienen, hablando de los mexicanos, pero quitar esa leyenda de lo del fentanilo. Y me parece muy importante lo que dices, Rina, porque ahorita Tom Homan dijo, han matado los mexicanos a millones de adolescentes. Entonces, a ver, aquí el discurso, no estamos hablando de consumo de drogas. Hijo, claro, vamos a quitar eso que somos los principales consumidores, lo son, pero ellos quieren quitar ese discurso. Entonces, ¿qué le toca a México? Fortalecer y decir, los migrantes no son traficantes, claro, y si caen en manos de los cárteles de droga es otra cosa. Pero el migrante en sí no es un narcotraficante, y eso es lo que está haciendo Trump ya junto con Tom Homan, ¿no? Ya es directamente el ataque a los migrantes. Entonces, lo que tiene que hacer la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir esta línea de política que le está haciendo bastante bien, y obviamente, pues, hacer caso a toda esta preparación que tiene el canciller Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Con toda esta trayectoria que ha tenido la ONU. Yo creo que hay que quitar esa visión negativa del migrante traficante, porque si no se lee y el gobierno mexicano no aclara eso, pues la gente se va a ir con el de sí, ahora los migrantes son los traficantes, cuando eso no es cierto. ¿Y qué daño hacen los estigmas, ¿no? en la política? Patricia, ya una última pregunta para cerrar el programa. Hablando de la política migratoria de Claudia Sheinbaum, ¿México va a aceptar ser tercer país seguro o el quédate en México, o hay alguna diferencia? ¿Nos pudieras platicar simplemente qué diferenciador tenemos con esto? Bueno, los conceptos o los programas de quédate en México, que también se llama Protocolo de Protección de Migrantes, y el tercer país seguro, son diferentes. México nunca ha firmado un acuerdo para ser tercer país seguro, nunca. Lo que significa eso es que en el sistema de migración internacional se ha usado ese programa para designar a ciertos países que están dispuestos a aceptar a migrantes y darles asilo y protección de que no van a ser deportados a países de donde vienen, donde se sienten que tienen miedo de que los vayan a perseguir, que los vayan a dañar, ¿no?, físicamente. México nunca ha aceptado ser tercer país seguro, que Estados Unidos le ha pedido a México, pero no es. Entonces, eso significaría que México tiene que aceptarlos y darles asilo y comprometerse a no deportarlos. En el caso del programa Quédate en México, significa nada más que aquellos migrantes que entran a México de forma irregular y solicitan
una cita para tener una audiencia migratoria en Estados Unidos para que les den asilo. México les ha permitido que se queden a esperar en México mientras les dan la cita y mientras se decide si les permiten entrar como asilados a Estados Unidos. O sea, son dos conceptos diferentes, pero principalmente el quédate en México ha significado que México se ha tenido que hacer responsable de millones de extranjeros que están esperando citas, que tratan de llegar a Estados Unidos como asilados. Pero sobre todo el tema de migración, la política migratoria, Trump la ha mezclado, como dices tú, la ha mezclado con la cuestión de seguridad. Tenemos que recordar que Tom no es una persona realmente que contienda de conceptos y de procesos. Sí, claro. O sea, él los utiliza como política transaccional, ¿no? Y según le sirvan. Sí. Entonces él dice, es que México tiene que, si no quiere que pongamos aranceles, México tiene que frenar la migración indocumentada y frenar el tráfico de drogas. Él no entiende que la cosa no funciona así. No hay nada que México pueda hacer para frenar el narcotráfico hacia Estados Unidos, porque o va a venir de8 o ya está entrando por Canadá o está entrando por Nueva York, etcétera. Y las drogas, pues las consumen los estadounidenses, las compran los estadounidenses, las distribuyen los estadounidenses. El 80% de las drogas que entran de México hacia Estados Unidos las transportan estadounidenses. O sea, las mafias estadounidenses. No, claro, nada más un pequeño comentario sobre el tercer país seguro. Un ejemplo es Turquía. Turquía, exacto. Pero recibe dinero Turquía de la Unión Europea para esta contención. Claro, pagan. En la práctica, nos guste o no nos guste, Estados Unidos nos ha convertido en un tercer país seguro, nada más que no recibimos nada, y el gobierno mexicano es el que está asumiendo el costo de este problema. Yo creo que hay que estar prevenidos, porque nos van a obligar, conociendo a Donald Trump, a que sigamos este protocolo de atención a migrante, que es el Quédate en México, y que nos ha costado, como lo dice Pati, pues mucho dinero, ¿no? Estos miles de migrantes que han llegado a la frontera, porque son miles los que han llegado, sí le han costado al gobierno mexicano, tanto en el municipio, en el estado y en la federación. El problema es que debemos estar prevenidos para todo tipo de escenario, cosa que el gobierno mexicano en este momento no tiene una estrategia ni municipal, ni estatal, ni federal. Hasta ahorita es puro discurso, pero yo no estoy viendo en la práctica qué están haciendo. Si están reuniendo en la CONAGO, los gobernadores de la frontera norte a ver qué hacemos. Si el gobierno mexicano le está diciendo, hagamos un plan estratégico, y algo bien importante, la activación de los consulados para que estas comunidades se empiecen a organizar. Siempre han sido ellas mismas quienes lo hacen toda la chamba. Y eso me consta, porque he trabajado con gente en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, he estado con los cónsules, y normalmente la gente, a través de las confederaciones de mexicanos en el exterior, hacen su chamba sin que el gobierno mexicano haga absolutamente nada. ¿No? Para concluir esta parte. Sí. Pues la Confederación de Puebla es maravilloso. Así es, pues todo un desafío para la política mexicana, la migración en épocas trumpistas. Gracias a Martín Íñiguez por estar con nosotros, a Patricia Escamilla Ham y también a Graciela Muñoz Parcero. Gracias por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa, volvemos. Las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados tendrían profundas repercusiones económicas en Estados Unidos. Su implementación costaría al menos $315 mil millones, sin considerar costos a largo plazo como la ampliación de la infraestructura institucional necesaria para deportar a más de 11 millones de personas. Este escenario podría reducir el PIB entre un 2.6% y un 6%,
aumentando el riesgo de recesión. Además, los inmigrantes indocumentados constituyen el 5% de la fuerza laboral estadounidense, desempeñando roles cruciales en sectores como la agricultura, la construcción y la manufactura. Su ausencia no solo afectaría la productividad, sino también la recaudación fiscal, que asciende a casi $100,000 millones anuales en impuestos, a pesar de que no acceden a la mayoría de los beneficios públicos. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Agradezco a la antigua planta de bombeo de Xotepingo todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Soy Rina Musali y nos vemos el siguiente martes. El Canal del Congreso presentó